Entonces, como les decía, el tema de hoy es la preocupación, que como les estaba comentando, yo creo que a todas sin excepción nos ha pasado. Nos hemos dejado llenar nuestra cabecita de pensamientos, de preocupaciones, de nos adelantamos al futuro, en nuestra cabecita ya estamos imaginándonos cosas, eh, perdemos el gozo, perdemos la paz, eh, y vamos a mirar si ese tipo de comportamiento está bien, qué piensa el Señor al respecto y qué podemos hacer. Entonces, en el día de hoy vamos a tratar cuatro temas principales. Lo dividí como en cuatro partes. La primera, vamos a definir qué es la preocupación. ¿Sí? ¿Qué es la preocupación? ¿Cómo nos afecta? No solamente físicamente, sino espiritualmente. Vamos a hablar de un ejemplo bíblico de una mujer que andaba muy preocupada, ¿sí? Que muchas veces podemos estar pasando alguna por alguna situación, llámese como se llame, en este momento estamos ocupadas como esa mujer. Y bueno, luego en el tercero vamos a ver, en el tercer punto, por qué esa clase de pensamientos, esa clase de temores le desagrada a Dios. Y cuarto, pues ya que identifico el problema, si yo estoy en el momento en que me estoy dejando agobiar, estoy totalmente congojada, ¿qué puedo hacer al respecto? Entonces vamos a hablar de unos paso a pasos para ayudarnos a no preocuparnos y más bien aprender a descansar en el Señor. Todos estos pasos obviamente sustentados con los versículos de la palabra de Dios. Listo. Ya teniendo estos cuatro punticos, vamos a empezar a desarrollarlos. Primero, ¿qué es la preocupación? ¿Sí? ¿Qué es la preocupación? Y la preocupación es esa inquietud o temor que despierta en una persona por algo. Le sucede algo y empieza a inquietarse y empieza a sentir temor. La preocupación en sí no es mala porque cuando uno se preocupa, pues le está dando órdenes al cerebro que hay un posible problema y el cerebro empieza a mirar, bueno, ¿qué posibles soluciones le puedo dar? Y empieza a actuar. Hasta ahí no hay ningún problema, todo está bien. Lo malo es cuando la preocupación eh, ya empieza a tomarnos la mente, nuestros sentimientos, nuestras emociones, hasta nuestra salud y se nos sale de control. Ahí ya empieza a haber un problema. Por lo general, la preocupación siempre surge cuando, como les decía ahorita, cuando empezamos, nuestra cabecita empieza a viajar en el futuro y empezamos a imaginarnos cosas que ni siquiera han pasado. Y por lo general, esas cosas siempre son negativas. Entonces, voy al médico y me dicen una cosita, vamos a investigar si es esta enfermedad que no es tan grave o si es esta. Yo siempre me preocupo y yo siempre empiezo, no, eso es la peor. Eso debe ser que ya me queda poquito tiempo y empiezo yo en mi cabecita a viajar en el futuro. Ya estoy mirando con quién dejo mis hijos. O sea, así somos de acelerados, ¿no? Entonces empieza a viajar por el futuro y empezamos a veces a darle tantas vueltas y vueltas en nuestra cabeza esas ideas que empieza a afectarnos, como les decía ahorita, físicamente, ¿sí? Y empezamos a tener dolores de cabeza, empezamos a tener cambios en los hábitos del sueño porque ni siquiera podemos dormir, nos acostamos y esto vemos cómo amanece y todo y no dormimos, ni siquiera podemos dormir, se nos quita las ganas de comer o por el contrario, a veces comemos mucho de la misma preocupación, ya no estamos concentradas, no estamos focalizadas, enfocadas, empezamos a tener sentimientos como de frustración, de nerviosismo, de miedo, de impotencia. Y si esto no se puede, no se controla y avanza, puede llegar a cosas más graves como trastornos de ansiedad o de depresión, ¿sí?
Y espiritualmente, estos son cosas físicas, pero también, como les decía, nos afecta espiritualmente porque perdemos la paz del Señor que Él nos dio, nos roba la paz, nos ahoga el gozo, nos coarta la libertad. Entonces, si leemos lo que dice Proverbios 29, 25, dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y es un proverbio que es muy cierto, porque cuando estamos llenas de tantas preocupaciones, pues estamos como maniatadas, enlazadas. ¿Y quién es el que nos enlaza? ¿Por quién estamos enlazados? Por el temor, por el miedo, ¿sí? Entonces, es importante saber que la preocupación, eh, como les decía, hay una buena y una mala, pero si nos dejamos llevar por la mala, pues tenemos que identificarlo y prender las alarmas y decir, bueno, entonces yo estoy pasando por este momento, en este momento me siento presa del temor, presa del miedo. Entonces, ¿qué tiene la palabra de Dios hoy para mí? ¿Qué es lo que nos dice la preocupación? Entonces vienen, como yo les decía, ideas, pensamientos a nuestra cabeza, como, ay, ¿qué pasará si pierdo mi trabajo? Entonces yo ya me imagino mis hijos pidiendo limosna, ya perdí mi casa, ya empiezo a imaginarme cantidad de cosas. Ay, no, yo ya estoy muy vieja, ya nadie me va a dar trabajo, eso solamente se lo dan a los jóvenes, a mí nadie me va a dar trabajo. No, pero si pierdo mi trabajo, mis deudas van a aumentar. ¿Cómo voy a poder ayudar a mi esposo? No, vamos a perder todo. O otra podría ser, ¿y si se va mi esposo? Y el esposo juiciosito, ¿no? Pero si se va mi esposo, y entonces uno ya se le imaginó con un amante, o sea, la imaginación, ¿no? ¿Cómo voy a poder vivir sola? Mis hijos se van, yo qué voy a quedar, yo no puedo con la soledad. Ay, y si me voy y quedo divorciada, ¿qué va a pensar la gente de mí? ¿Qué van a pensar de mi esposo? ¿Qué pasará si mi hijo se mete en problemas? Nosotros como mamás a veces nos metemos y nos preocupamos tanto por nuestros hijos. Ya no son cosas financieras, sino por nuestros hijos. Ay, y si mi hijo toma una mala decisión, y si se equivoca, y empiezo yo, y siga, y sigo. ¿Y cómo voy a enfrentar esa situación? ¿Y qué pasa si mis papás se enferman y si se quedan postrados, si se quedan incapacitados? ¿Yo cómo voy a responder? Ahora, ¿qué pasa si yo me enfermo? Bueno, y así, cualquier cantidad de ideas. Entonces, en la Biblia encontramos un ejemplo bíblico de una mujer que se la pasaba así, muy preocupada, muy afanada, muy cargada. ¿Qué dice Lucas? Ve a tu Biblia, Lucas 10, 38 al 42. Lo voy a leer, dice Lucas 10, Lucas 10, 38 al 42. Dice, aconteció que yendo de camino, el que estaba yendo de camino era nuestro Señor Jesús, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba, ojo lo que dice la Biblia, Marta se preocupaba con muchos quehaceres, corriendo de un lado para otro. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces aquí vemos a dos hermanas, una que es María, que fue la que prefirió sentarse a los pies de Cristo, deleitándose con la palabra de Dios, escuchándolo, mientras vemos a la otra hermana afanada, corriendo de un lado para otro, sintiéndose mártir, porque le pide a Jesús, hasta le pide a Jesús, oye, regáñala, dile que me ayude, ¿sí?
Y el Señor voltea y mira a María y la ve tranquila, la ve recibiendo la palabra, la ve en paz, gozosa porque estaba escuchando al Señor Jesús. Y mira a Marta y por el contrario la ve de mal genio, la ve correteando, la ve estresada. Entonces, ahí es cuando el Señor Jesucristo le da la solución a todas las Martas del mundo, ¿sí? Y es que no nos dejemos engañar por los afanes, por las preocupaciones, por las situaciones que de pronto pensamos que van a pasar y ni siquiera de pronto van a pasar. Entonces, por eso es que ahí esta frase me gustó mucho y por eso la puse, dice que la libertad no está en angustiarnos, ¿sí? En las cosas temporales, sino más bien concentrarnos en las cosas que son eternas. ¿Y cuáles son esas cosas eternas? En las cosas de Dios, ¿no? Esta porción de la escritura también me habla que, y esto nos pasa mucho, que por estar tan, tan preocupadas, con nuestra cabeza dividida en tantos pensamientos, fíjate que hasta a veces con frecuencia hacemos que ocurran pleitos, peleas, contiendas en nuestras mismas familias. Por estar ella afanada, por estar ella con tantas cosas, ya estaba peleando con la hermana, ¿sí? Y a veces pasa eso, cuando estamos con nuestra mente tan llena de cosas, a veces nos ponemos de mal genio, nos ponemos, eh, sí, nos ponemos mal y hasta a veces nos provocamos nosotras mismas contiendas con nuestros esposos, con nuestros hijos. Y y mira lo que le dice el Señor, o sea, Marta estaba tan congojada, tan de mal humor, que había descuidado lo que realmente era importante. Entonces, la preocupación es un pecado que en realidad le desagrada a Dios. Puede ser que conozcamos y amemos a Dios, pero nuestra preocupación persistente demuestra una sola cosa y es la falta de confianza en Él. Cuando confiamos en cualquier otra cosa que no sean las promesas y la provisión de Dios para nuestra vida, la preocupación hará que nos alejemos del Señor y que nuestra confianza se convierta en desconfianza. Ese es el peligro, hermanas, que pasemos de un momento de confiar en Dios a desconfiar en Dios, ¿sí? En Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Entonces, a veces confiamos más en lo que el hombre puede hacer, el esposo puede hacer, el médico puede hacer, el hijo puede hacer, y no en lo que Dios hará, en lo que Dios hace. Ya entendiendo qué es la preocupación, ahora vamos a ver por qué la preocupación le desagrada a Dios. Y es, lo primero es que, como les decía ahorita, demuestra una clara falta de fe, ¿sí? La preocupación lo que hace es poner de manifiesto que realmente no le creemos a Dios, no le creemos a Dios sus promesas, no le creemos a Dios que Él nos proveerá, no le creemos a Dios que Él dará lo que necesitamos para satisfacer todas nuestras necesidades. ¿Qué dice Isaías 58:11? Ahí está en la pantalla, dice, Jehová te pastoreará siempre, siempre. Esa palabra, si quieres, subrayala, siempre. Y en las sequías, o sea, en los momentos que de pronto estemos mal, saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Son promesas muy lindas de Dios que Él tiene para nosotras y que debemos tomarlas por fe. Ahora, segunda razón, ¿por qué le desagrada a Dios la preocupación?
porque es una desobediencia abierta mía a Dios. Vea Lucas 12, 22, 31. Ahí. Bueno, dice, mira que esta promesa no es para todo el mundo, porque empieza diciendo que se lo dijo a quién. ¿Quién me puede decir? A sus discípulos. Exactamente, no se lo dijo a todos, sino se lo dijo a sus discípulos. Un discípulo es aquel que sigue a Cristo, que se identifica con Cristo. Entonces dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, y lo que dice a continuación es un mandato, es una orden, no nos lo está preguntando. Dice, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Entonces, primero, Dios me está diciendo, me está dando la orden que no debo afanarme, no debo preocuparme. Segundo, continúo con la lectura. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Yo hago una pregunta y ojalá me respondan rapidito. ¿Qué creen ustedes que es más difícil que Dios nos dé? ¿La vida o la comida? Cualquiera. ¿La vida o la comida? La vida. Exacto. Nos dio la vida, ¿cierto? Lo más difícil. Ahora, ¿qué es más difícil que Él nos dé? ¿El cuerpo o el vestido? El cuerpo. Si nos dio lo más difícil, que es la vida y el cuerpo, ¿no nos dará lo más fácil? ¿Qué creen? Claro que sí, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos está diciendo el Señor. Si nos dio lo más difícil, obviamente nos dará estas pequeñeces. Dice el versículo 24, considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. Y nos pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? O sea, los animalitos son seres inferiores a nosotros. Dios no murió por ellos. Dios no tuvo un plan de redención por ellos y aún así los alimenta, los cuida. Nos pregunta a nosotros, si hago eso por los animalitos, pues ¿qué tanto haré por ustedes que yo las amo tanto que hasta di mi vida por ustedes? ¿Sí? ¿Y quién pondrá, y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Y es verdad, por más de que no dormamos, por más de que no comamos, solucionamos el problema. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Vamos a hacer algo? No, no lo vamos a hacer. Pues ni podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo, ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Acá lo que nos está diciendo el Señor, que realmente por comportarnos de esa manera, ya cuando perdemos el control por tantas preocupaciones, realmente lo que estamos mostrándole a Dios es que no tenemos que. No, Fe. no tenemos fe, muy bien. Vosotras pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan a gente del mundo. O sea, eso le debe pasar a la gente del mundo, pero a nosotras no, es lo que está diciendo el Señor. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y mira lo que nos dice el primero, más buscad el reino de Dios y vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, nosotros sí está bien que busquemos cómo solucionar y todo eso, pero lo primero que debemos hacer es poner ese pensamiento, esa preocupación, es a los pies de Cristo, ponerlo delante de Él. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y Él hará.
vuelvo y recuerdo, si lo hace con las aves, si lo hace con la naturaleza, ¿cómo no lo hará con nosotras que somos sus hijitas, sus amadas? ¿Sí? Entonces, primera cosa, entonces ya dijimos que porque demuestra que no tenemos fe. Segundo, porque es una desobediencia abierta hacia Dios. ¿Por qué más le desagrada a Dios la desobediencia? Tercero, porque es destructiva. Como lo estábamos diciendo ahorita, la preocupación destruye nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo. Ahorita hablábamos de todas las cosas que nos podía pasar. Y nuestro cuerpo, recordemos que es templo del Espíritu Santo, ¿sí? Que, que por no cuidarlo, por estar tan ansiosas, tan acongojadas, pues trae enfermedades físicas, también como la hipertensión, como problemas del corazón, como úlceras, muchas gastritis son provocadas de estar de tanta ansiedad, ¿no? Y problemas estomacales. Em, ¿Qué dice Primera de Corintios 6, del 19 al 20? Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprobados por gracia? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, recordemos que nosotros en algún momento vamos a llegar a los pies de Cristo, bien sea porque va a sonar la trompeta y pues lo fuimos con Él, o porque simplemente nos morimos y aparecemos con Él. Y Él nos va a pedir cuentas, eso es la mayordomía, de qué fue lo que hicimos, pero también nos va a preguntar qué hicimos con este templo, con este cuerpo, y ahí, pues, ¿qué le vamos a decir? No, es que yo me dejé llenar de miedo, de temor, me enfermé, no cuidé y por estar enferma no pude servirte, Señor. ¿Eso es lo que vamos a decir? No, yo creo que no. El siguiente punto es, ¿por qué le desagrada a Dios? Porque deshonra a Dios. ¿Cómo así que la deshonra? Sí, claro, porque cuando yo muestro inseguridad e incapacidad de confiar en la omnipotencia de Dios, en el poder de Dios, haré que nuestro testimonio cristiano quede por el piso. Pues si nosotros que decimos ser hijas de Dios y no le creemos, ¿cómo lo hará alguien que no lo conoce, que no conoce de Dios? Todas sabemos que cuando decimos que somos cristianas, todos los ojos eh, quedan mirándonos qué hacemos, qué decimos, cómo nos comportamos. Eso pasa, ¿sí? Es muy normal que eso pase. Y si todos me están mirando y se me presenta algún problema y yo en vez de ir a orar con él, en vez de creerle a él que Dios hará, me pongo a llorar, me enfermo, pues ¿qué testimonio estoy dando a Dios? Ninguno. Las personas que estarán a nuestro alrededor van a decir, no, pero entonces ella, ¿en qué Dios cree? Ese Dios como que ella mantiene orando como que no es tan poderoso como ella decía ser. Y eso es lo que dice Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿sí? Nosotros reflejamos la luz de Jesús, la reflejamos a los demás. Entonces, si en lugar de reflejar luz estamos reflejando son oscuridad, tinieblas, pues no estamos haciendo bien nuestra labor de influenciar. Y pasamos a por qué a Dios le desagrada las preocupaciones. Quinto, porque creemos a medias. Entonces, confiamos en que Dios nos salvó, que Cristo subió en la cruz del Calvario, que murió por mí, que yo me voy para el cielo, pero no creemos que satisfacerá nuestras necesidades cotidianas. El anterior versículo que leímos de Lucas, decimos, no, pero eso como que es una realidad, pero para otras personas, no para mí. Eso como que no es una realidad en mí, ¿sí? Empiezan a dudar. Entonces,
lo que estamos haciendo es creer a medias y la palabra hay que creerla en su totalidad. ¿Qué dice Mateo 7, 9, 11? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas obras a los que le pidan? Entonces, nosotras tenemos que estar seguras, hermanas, y no creerle al diablo, porque él es el que ataca nuestra mente. No creerle, sino tener la plena seguridad que ninguna oración que hagamos es en vano. Toda oración que hagamos a nuestro Padre Celestial tiene una respuesta. Toda tiene una respuesta. Así sea no, sea más tarde, pero tiene una respuesta. Cuando dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pidió pan? Ahí cuando habla de pedir, ¿yo cómo le pido a Dios? Pues con la oración. Entonces, en lugar de preocuparme, yo debo es ocuparme. ¿Y cómo me ocupo? Pues poniéndome en oración, exponiéndole a mi Señor cuál es mi preocupación, exponiéndole cuál es mi necesidad y confiar en Él que lo que yo le estoy diciendo o pidiendo, Él hará. Yo no voy a dudar, ¿será que a mí sí? ¿Será que es que eso solo como que le responde por allá a la hermanita tal, pero a mí no? No, sacando de mi mente todas esas dudas, confiando en Dios que Él siempre va a responder. O sea, Él dice, si nosotros, los que somos padres y madres, damos buenas cosas, pues ¿cómo no lo va a hacer Dios, que es infinitamente bueno, infinitamente misericordioso y que infinitamente nos ama? Nosotros creemos que amamos mucho a nuestros hijos, pero más los ama Dios. Entonces, Él dice que Él nunca haría de esto de darle, ¿qué? Darle un, un pescado y dice, o si le pide un pescado, le daré una serpiente. Él nunca haría eso, nunca actuaría de esa manera. ¿Quién me puede ayudar con Isaías 49:15 para terminar de afianzar un poquito este quinto punto? Isaías 49:15. Yo, Adelante. Muchas gracias. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Aquí habla del padre que nunca le daría una serpiente a alguien que pide un pescado. Pero Dios también se compara con el amor de una madre. ¿Cómo es una madre? ¿Quién me dice? Es incondicional. Tierna, amorosa, ¿cierto? Y él dice, aunque una madre deje a un hijo, él jamás lo dejaría, jamás. ¿Sí? Entonces, mira cómo es el amor de Dios. Como les decía, el santo es un amor infinito. Yo creo que si comparamos el amor de nosotros que te sentimos por los hijos, es como cuando uno prende un fosforito y ilumina, ¿no? Pero ya el amor de Dios es como el sol, ilumina todo, es infinito, ¿sí? Así es el amor de Dios. Entonces no dudemos del amor de Dios. Sexto, ¿por qué le desagrada a Dios? Porque tenemos emociones descontroladas, ¿sí? Cuando estamos pasando por esas angustias, esos temores, pues dejamos que sea el temor que nos controle, ¿sí? Perdemos como el norte. Hace muchos años, yo voy a contarle un testimonio. Yo tengo dos hijos y mi hijo menor, bueno, ambos nacieron antes de tiempo, pero el que tuvo más complicaciones de salud fue Santiago.
Él cuando nació pues tenía problemas del corazón, de pulmones, hipertensión pulmonar, bueno, muchos problemas. Entonces, por eso yo me dediqué a mi hijo, a él, a él. Y cuando más o menos tenía 2 años, pues el niño empezó a molestar, a llorar. Y yo dije, ay, bueno, le voy a dar la comida rápido y le doy un dolecito por si algo le está doliendo, porque él todavía no me hablaba bien, no sabía qué era lo que le pasaba. De repente mi hijo, yo le alcancé a dar unas poquitas cucharas cuando mi hijo empezó a convulsionar. Ay, usted no sabe la angustia que uno siente. Yo, la verdad, se me olvidó, tal fue mi preocupación que me olvidé de Dios, ¿sí? Es triste decirlo, pero me pasó. Se me olvidó, yo empecé a gritar como una loca, tanto así que las vecinas llegaron a ayudarme. Yo me quedé bloqueada, ellas mismas fueron las que voltearon al niño para que no se... Bueno, una señora me ayudó, eh, yo casi que estaba ya en pijamada, ella medio me adecuó al niño, yo me puse algo, no encontraba carros, no encontraba cómo llegar al hospital. Cuando por fin bueno, era viernes, no sabía manejar, había un carro abajo, yo no sabía manejar en ese entonces, por eso fue que dije, tengo que aprender a manejar después de que me pasó eso. Mm, Ningún vecino se ofrecía a llevarme a mí al hospital y eso que quedaba cerca. La gente, de los gritos, la gente salió y me decían, ay, pero ¿será que el niño todavía vive? Es que parece como muerto. O sea, en vez de animarme, lo que hacían era como llenarme más de miedo. Y yo grité y todo eso. Bueno, por fin cogí un taxi, ya iba de camino con el niño, cuando de repente algo me dijo, oiga, Marcela, y usted todo lo que ha hecho, y usted no ha hecho lo más importante, usted no ha orado. O sea, fue como el Espíritu Santo me iluminó y apenas lloré, le puse al Señor a mi hijo, Señor, ayúdame, por favor, Señor, tú eres el médico de médicos, Señor. Bueno, hasta cuando yo imploré al Señor, fue cuando literal yo vi que Santiago como que tomó un aliento, hizo como algo así y abrió sus ojitos. Eso me dio una lección a mí de por vida, de no perder el control, así la situación sea terrible. Lo primero que hay que hacer es orar. A veces uno ve los problemas tan grandes y se deja inundar de esos miedos, de esas preocupaciones y se le olvida que uno tiene ese Padre amoroso que está dispuesto a ayudarlo a uno. Mira lo que dice David en Salmos 34:4. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Hay veces que Dios dice no, pero entonces vamos a descansar. Bueno, él lo hará en su tiempo, en el tiempo perfecto, ¿sí? Tenemos que aprender a descansar. Él hará, Él sabe por qué permite las cosas, Él sabe por qué permite ciertas situaciones, puede ser con nuestros hijos, va a ser que pronto va a tratar con ellos, va a ser la manera que esa situación llegue a los pies de Él, va a ser que esa enfermedad eh, que hasta yo misma esté viviendo, va a ser que yo agache la cabeza, aprenda a confiar más en Él, a no ser autosuficiente, va a ser que si yo pierdo ese trabajo, va a ser que Dios me va a dar uno mejor en donde yo pueda trabajar y pueda tener más tiempo para servirle a Dios. O sea, de esa manera hay que ver las cosas, que Dios siempre tiene el control. Ahora, pasos para encontrar la solución. Primero, debemos llevar todas nuestras preocupaciones, todas nuestras preocupaciones completas al Señor. Tenemos que aprender a abandonarnos en Él, a depender de Él, porque esto es lo que a Él le agrada. Puse esta imagen del Señor cargando un corderito porque en Isaías 40:11 dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno, o sea, así abrazaditos, los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Entonces yo me imaginaba a nuestro Señor Jesucristo con esa ternura, cuidándonos, ay, tú sí eres bien quilletas, tú sí que de verdad no has aprendido a confiar en mí, acuérdate que yo te estoy llevando en mis brazos, te estoy abrazando.
¿sí? Es algo que tenemos que recordar siempre. Entonces, el primer paso son nuestros pensamientos. ¿Qué dice Filipenses 4, 6, 9? Dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración de ruego y con acción de gracias. Entonces, viene la preocupación. Entonces, nos ocupamos. ¿Y cómo nos ocupamos? Pues presentando esa preocupación en oración, ¿sí? Y no quejándonos, porque dice con acción de gracias. Ay, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Sí, no, al contrario, Señor, gracias porque estás permitiendo esto, Señor. ¿Qué quieres que yo aprenda de esta situación? De esa manera. Versículo 7 dice, cuando yo hago eso, cuando yo presento mis problemas, mis peticiones, mis ansiedades ante Dios, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, lo que se me había perdido, que era la paz y el gozo, ahora la tenemos porque Dios nos da paz. La oración nos da paz. Versículo 8. Por lo demás, hermanas, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, desechemos todos esos pensamientos que ni siquiera han pasado, ya estamos matando al pobre familiar, ya estamos muriendo. No, desechemos eso, pensemos de manera como el Señor nos pide, descansando en Él, reemplazar todos esos pensamientos negativos y más bien llenémonos, pero con la palabra de Dios, ¿sí? Pongamos canciones de alabanza, leamos la Biblia, los salmos que son tan lindos, que dan tanta fortaleza. Eso es lo que tenemos que hacer. Versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer. Y el Dios de paz estará con ustedes. El Dios de paz. Entonces, Dios dice que debemos comportarnos de tal manera que reflejemos al Señor Jesucristo. Que aprendamos a descansar en la soberanía de Dios. Eso es importante porque a veces no es lo que yo quiera, sino lo que Dios ha decidido en su soberanía, en su voluntad. Y sabemos que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, ¿sí? ¿Qué dice? Bueno, ese es el primer paso para encontrar la solución. Entonces, primero, nuestros pensamientos, eh, cambiar esos pensamientos negativos por las verdades de Dios, por su palabra. Eh, Ayudémonos con música cristiana, escuchando predicaciones, rodeándonos con personas de nuestra fe, porque hay veces que hay personas que son muy negativas y en vez de, como yo les contaba ahorita el testimonio, que en vez de darle a uno ánimo, como en el caso de que pasó conmigo, que en vez de animarme, ay, ¿será que ya se murió? No, a esas personas no hay que ponernos a nuestro alrededor, sino personas que lleven nuestra fe, que también nos alienten, nos animen. Segundo paso, permitamos que Dios obre su voluntad en nuestras vidas. Pidámosle perdón a Dios porque hemos hecho las cosas a nuestra manera y más bien dejemos que sea el Señor que tome el control de nuestras vidas. ¿Sí? A veces viene la preocupación y nosotros ni siquiera le preguntamos a Dios, Señor, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Sino que impulsivamente tomamos decisiones que más adelante nos trae consecuencias que no solamente me afecta a mí, sino a las personas que están a mi alrededor. Entonces, siempre tratemos de buscar la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Cómo la buscamos? Pues con la palabra de Dios, una consejería con el pastor o con personas que de la iglesia que el pastor diga, ¿sí? O sea, con personas que conozcan de la palabra de Dios. Y el mayor consejero, ¿no? La Biblia. Acá está
la carta de amor que Dios nos dejó porque acá dice todo lo que debemos hacer frente a cualquier situación. ¿Qué dice Filipenses 2:13? Porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, confiemos en Dios, descansemos en Él y dejemos que Él sea el que haga su voluntad en nuestras vidas. Tercer paso para encontrar la solución. Reconozcamos la presencia de Cristo en nuestras vidas. Que Él es nuestra seguridad, que Él es nuestro proveedor y que Él es nuestro protector. Es decir, reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos. No nos olvidemos que no estamos solas. Así nos sintamos solas, Él está orando, Él está con nosotros. Él hoy nos dice, yo no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Eso es lo que nos está diciendo hoy Dios, ¿sí? Y no podemos olvidarnos eso. ¿Qué dice Salmos 18:2? David acá escribe porque él siempre veía la mano de Dios, a pesar de que vivió cosas tan difíciles, él veía la mano de Dios en su vida y por eso llegó a escribir este versículo que dice, Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Esto es todo Dios y yo creo que para nosotras es mucho más, ¿sí? Ahí le agregaríamos mucho más cosas en ese versículo, porque Dios es todo para nosotras. Cuarto punto, en medio de las pruebas y dificultades, confiemos que Dios está desarrollando nuestro carácter, que nos ayudará a ser mejores cristianas y a madurar en la fe. Y yo, volviendo a mi ejemplo de mi hijo, a mí en verdad me hizo crecer más en fe, ¿sí? Tuve un momento de debilidad, me dejé llenar de miedo, de temor. Bueno, es que también fue algo como que pasó así de uno no está listo, nunca se va a imaginar que eso va a pasar ahí. Pero esto me ayudó al futuro a ver que lo primero que yo debo hacer es postrarme a los pies de Dios y orar, postrarme a los pies de Dios y pedirle a mi Señor que Él hará. Él dice, confía en Él, que Él hará, ¿sí? Y tus dos promesas debemos tomarlas literales, debemos apropiarnos de manera literal. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién empezó en nosotros la buena obra? Pues Dios, ¿sí? A eso se refiere. Ahora, si Dios la empezó, ¿Él no la va a terminar? Obviamente que sí, ¿sí? Somos nosotros los que tenemos iniciativa y no tenemos acabativa, pero Dios sí tiene iniciativa y tiene acabativa. Si ella puso sus ojos en nosotros, Él va a hacer que todo lo que nos pase, él cada día nos va haciendo crecer, Él cada día nos va a ayudar a madurar, Él va a desarrollar nuestro carácter. Por eso decía ahorita que en un versículo decía que en oración con acción de gracias, ¿no? O sea, no quejándonos, no diciendo, Señor, pero ¿por qué permitiste esto? No, con acción de gracias, porque todo es para la gloria de Dios, todo es para bien, todo lo que nos suceda es por el bien de nosotros. ¿Qué dice el quinto paso? El quinto paso dice, tomemos como nuestras las promesas de Dios para nuestras vidas, para tener esperanza, fortaleza y confianza. Y aquí es muy importante la lectura de la palabra de Dios, porque cuando uno no la lee, pues uno no sabe ni qué promesas tiene Dios para nosotros, ¿sí?
O sea, y cuando uno dice, en alguna parte leí que esos son miles de promesas que Dios tiene en la Biblia y nunca las pedimos para nosotros, porque como no leemos la Biblia, no conocemos a qué tenemos derecho, pues nunca pedimos esas promesas. Entonces, bueno leer la Biblia y cuando te encuentres una promesa, ponerle de un colorcito especial. Ah, promesa para mi vida, ¿sí? Y la palabra dice que Dios no es hijo de hombre para que, no es, ¿cómo es? No es hijo de hombre para que, no es, ay, se me olvidó. Dios no es hombre para que mienta, ni Mienta, hijo de ni hijo de hombre hombre para para que que se se arrepienta. arrepienta, sí. Y él dice que él no miente, que entonces yo digo, bueno, entonces esa promesa la voy a tomar para mi vida. ¿Qué dice segunda de Pedro 1:4? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y por último, ¿cuál paso tengo que hacer para encontrar la solución? Procuremos vivir el presente, no el pasado ni el futuro. Presente también significa regalo, ¿no? Presente, te doy un presente, es un regalo. Y a veces por estar pensando en el pasado o pensando en el futuro, pues no disfrutamos de nuestro presente, ¿sí? No disfrutamos a nuestros hijos. Ya cuando ya se van a ir de la casa, cuando ya están grandes, ay, no, yo no disfruté con ellos por estar corriendo de un lado para otro o por estar pensando, bueno, y así, infinitos ejemplos. Hay que vivir como el día al día, ¿no? Dice en Mateo 6:34, dice, así que no os afanéis por el día mañana, porque el día de mañana traerá su propio ¿qué? Su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces, yo creo que lo que el Señor nos está diciendo en resumen es que le bajemos al acelere, que el acelere no nos trae nada bueno, hablando físicamente ni espiritualmente, y que lo que tenemos que hacer es aprender a confiar en el Señor, aprender a descansar en el Señor. Que no seamos Martas, sino que seamos Marías, que ella escogió la mejor parte. ¿Y cuál es esa mejor parte? Estar a los pies de Cristo, escuchándolo. Nosotros no lo podemos escuchar como tuvo el privilegio María, pero Él nos dejó su palabra. Y Él dejó aquí todas esas promesas. Él dejó ahí cuánto nos ama. Él dejó ahí qué quiere hacer con nosotros. A veces nos pensamos tanto en el futuro y ya el Señor ya nos dejó ver el futuro. ¿Y cuál es el futuro? Vamos a pasar una eternidad con Él, felices, ¿sí? Vamos a estar una eternidad con Él, con el Señor, reinando con Él. Ya no preguntemos más. Entonces, más bien, vivamos como dice acá, cada día, esperemos, confiemos en Él, descansemos en Él. Y si hacemos eso, haremos lo que está haciendo esta muchacha, descansando, relajadas, porque estamos confiando en nuestro Padre, en nuestro Señor. Mis hermanas, hasta aquí era lo de el tema que quería compartirles, porque a veces de verdad uno se deja cargar de muchas cosas, muchas preocupaciones, y se le olvida a uno que Papito Dios está con nosotros y Él nunca nos va a abandonar y Él va a hacer su perfecta y agradable voluntad en nuestras vidas. Espero, confío en el Señor que les haya servido, que si alguna está pasando por alguna preocupación o estamos pasando por alguna preocupación, pues aprendamos a confiar en mi Señor, a orar. Esa es el arma más poderosa que el Señor nos ha dado, la oración, ¿sí?
y que no podemos en ningún momento descuidar. Me gustaría que alguien pues dijera algo del tema, si tiene algunas dudas para resolverlas o si está pasando por alguna situación y quiere que al final Paulita o Anaí oren. No sé si alguna quiere hablar. Bueno, yo sí definitivamente creo que una de las cosas muy comunes en los seres humanos es esta, ¿no? La preocupación. Y pues gracias a Dios que tenemos la palabra, ¿no? Yo creo que hoy el estudio fue de mucha edificación, justo porque, pues yo creo que, pues no sé, ¿no? No voy a hablar por todas porque sería demasiado atrevimiento, pero sí, sí puedo decir que pues la preocupación es como parte, es como ese, vaya, como parte de las cosas a las que tenemos que hacer frente como hijas de Dios, ¿no? Porque obviamente vivimos en un mundo lleno de aflicción, lleno de problemas, lleno de maldad, lleno de perversión, y creo que a veces esas cosas pueden venir a nosotras, pues desde el momento en el que salimos a trabajar y vamos a conducir en una vialidad donde quién sabe qué pueda pasar, o en el momento en que vamos y dejamos a nuestros hijos a la escuela, y al final vivimos por fe, como dice la palabra, ¿no? Porque en nosotros está la certeza y la seguridad de que tenemos un Dios poderoso, como bien lo decías, que nos alienta, que nos anima, que nos fortalece y que nos da esa paz y esa confianza. Porque definitivamente si no tuviéramos a Cristo, seguramente viviríamos muy, muy preocupadas por todo y por nada, ¿no? Como yo lo vivía antes. Hoy sé que el Señor nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento y es gracias a eso, ¿no? A que Él tiene muchas promesas en su palabra, a que hemos estudiado lo que Él nos ha dicho, a que Él nos alienta cada día, ¿no? A decir, todo lo que vivas en este mundo, pues es una leve tribulación momentánea, ¿no? Comparado con la gloria que nos espera en la vida eterna en su presencia. Entonces, pues creo que son palabras que tenemos que tener en nuestra mente y con las que tenemos que fortalecernos cada día, ¿no? Y bueno, yo de manera personal te puedo decir que a mí me sirvió mucho, que si de repente pasan cosas que digo, ay Señor, por favor ayuda a que mi fe no falte porque pues esta situación está dura, está difícil, ¿no? Pero contigo seguramente lo voy a poder resolver o por lo menos eh, si deposito mi confianza en ti, voy a tener más paz, ¿no? Sí, es verdad. Pues muchas gracias por el estudio, Marce. No sé si alguien más tenga alguna duda, comentario. Lupita, me parece. Buenas noches a todas. Bueno, Pues yo les quiero comentar que estoy muy contenta de, pues que Dios haya llegado a mi vida, porque realmente, pues no lo conocía y desde que estoy en la congregación ha sido muy hermoso, pero hace 8 días el tema que trató Anaí sobre tomarse un descanso de las cosas que a veces cargamos, me quedó estupendo porque yo estaba así, me sentía muy abrumada, ay, si descanso, y bueno, para no describirles fue un tema que a mí me sirvió muchísimo. Y el de hoy, de la preocupación también es un alivio para mí porque me está dando la guía de qué hacer con las preocupaciones que todos tenemos, ¿no? Pero en particular yo hoy me sentía así. Y me quedo sorprendida porque estamos haciendo oración y yo le pido a Dios pues que me guíe y muchas cositas. Y digo, esta es una prueba porque el tema de hoy pues está enfocándose en lo que yo sentía, en lo que yo pensaba, cómo le haré. Y aquí tengo una guía de las respuestas. Entonces me siento muy contenta, me siento dichosa de estar en este grupo.
es una prueba más de que Dios es tan bueno, porque aquí me está dando la respuesta con las personas indicadas y a mí me hace sentir muy feliz acompañada el escucharlas, el verlas, me llena mi corazón y mi alma y me hace sentir muy feliz. Entonces, pues es lo que les quería compartir, que me siento dichosa, agradecida, porque no es un tema solo para mí, pero me da la respuesta a lo que yo me estaba preguntando y me siento muy contenta, gracias a todas, porque dan unos estudios muy bonitos. Yo estoy aquí escribiendo como cuando iba a la escuela, tratando de anotar todo lo importante, pero también poniendo mucha atención y pues bueno, nuevamente muchas gracias. Bueno, y también yo por agradecer, ¿no? El estudio estuvo muy bueno, la preocupación, el estrés, todos nos invaden a cada día. Agradezco por tu vida, por este estudio. Y ya uno cuando va pensando en todo el trayecto de su vida, en verdad sí hay puntos de quiebre. Como tú dices, es también porque Dios quiere trabajar en nuestro carácter, pero qué hermoso también dar el testimonio de ese tipo de cosas que uno va viviendo con tu hijo. Yo también tuve una pequeña caída de mi hija Thais. Se fracturó el cúbito y el radio a nivel de la muñeca cuando era muy pequeña. Y claro, o sea, uno llega, se desespera y todo, pero ya cuando uno ve eso, va a las terapias con el amor de madre que uno tiene, ¿no? Y va haciendo todos los tratamientos, todos los procedimientos. Y ve como ahora mi hija tiene ya 18 años y le encanta tocar el piano. Y cada vez que veo la teclada la una muñeca con la otra y los dedos como mueven, digo, wow, eso fue un milagro de Dios, porque lo que yo vi cuando ella era pequeña y la mano así, no, realmente es algo que como mujeres también debemos ser ese testimonio para otras, para levantarnos, ¿no? Mutuamente, porque hay un Dios y cada una pasamos muchos problemas, pero Dios siempre está ahí y hay un testimonio, hay una verdad y cómo nos levanta y cómo hace milagros mi Señor en todo, ¿no? Y así cuántas cosas que uno va viendo en la vida, un robo que me robaron todo, pero cómo Dios me ha devuelto 2 veces más, 3 veces más de lo que uno va viviendo y cómo Él nos cuida. Entonces, yo diría que el testimonio también nos ayuda mucho en amor en nosotras, ¿no? Para seguir creciendo y decir, eh, va va a pasar y a futuro uno regresa a ver y dice, eh, fue algo que tenía que pasar, pero hay mejores resultados ahora. Entonces, soy muchas gracias por abrir ese corazón, tu vida y contarnos también lo que has vivido con tus hijos. Gracias. Gracias, Esteban. Paola también tiene la manita alzada. Muchas gracias. Sí, gracias a Dios por estos estudios. Es el segundo estudio en el que puedo estar y gracias a Dios por cómo nos habla y nos reitera cosas que trata con nosotros. A veces cuando llegamos a Él pensamos que ya estamos libres de problemas, que ya no vamos a vivir enfermedad, que ya, ¿no? A veces cuando recibimos el Evangelio, en los buenos deseos de las personas de decirte, ya estás con Dios, todo va a estar bien, te hacen como una ilusión falsa de que los problemas se acaban, ¿no? Y cuando vives la realidad y cuando vives que no, que sigues enfrentando y que en la Biblia así lo dice, ¿no? Su palabra dice que en el mundo tendréis aflicciones y que muchas van a ser las aflicciones del justo, pero que Él nos rescata y Él nos ayuda. Creo que como mujeres o bueno, lo hablo por mí, como decía Pau, a veces tener el control para mí era, bueno, lo más importante, ¿no? Yo sentía que si no tenía el control,
se me iba la vida y me angustiaba. Y Dios me ha enseñado a eso, a confiar en Él y a tener mansedumbre y a poder decir en la enfermedad, en la salud, poder decir, Señor, si esta es tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y cuesta, ¿no? Creo que es de cada día dejarnos en Él, soltar en Él y decir, Señor, yo confío en ti. Como decías, cuando tratamos nosotros de tener controles porque creemos que Dios no lo tiene, ¿no? Que tenemos que hacer nosotros por nuestra cuenta, tenemos que hacernos justicia por nosotros, tenemos que ver nosotros por los nuestros, pero no, podemos descansar en que Dios está en control de todo. Gracias a Dios por su palabra y por esta oportunidad que tenemos de estudiarla juntas, ¿no? Y de edificarnos unas a otras a través de su palabra. Y muchas gracias. Dios les bendiga. Bueno, Paulita, tú dirás, ¿hacemos la oración o tú dirás? ¿Alguna otra más, amada, que quiera comentar algo o alguna pregunta? No las veo a todas en la pantalla, así que igual si me hacen una seña o algo, ¿no? ¿Nadie? ¿Hay Creo alguien que, que se... ajá, eso te iba a decir, creo que está otra Pau que se conecta por primera vez con nosotros. Pau, es Pau, ¿cómo? No me acuerdo su apellido. ¿Es la primera vez que te conectas, amiga? Pau, Pau, esposa de Edgar. ¿Sí? Ah, hola. Sí, la verdad es, bueno, le vamos a dar la bienvenida. Bueno, ella ya es conocida, ¿verdad? Porque va a la congregación y asiste con nosotras, ya estamos familiarizadas y bueno, pero te damos la bienvenida a los estudios de mujeres. Nos da mucho gusto que estés con nosotras y bueno, pues esperamos que este grupo, estos estudios sean de edificación para tu vida, como lo ves, lo es y lo está haciendo y lo ha sido para todas nosotras, porque al final, pues todo lo que viene de la mano de Dios suma, ¿no? Y eso es una gran bendición para nuestras vidas. Nos da mucho gusto de verdad que estés conectada y pues no sé si quieras comentarnos algo. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en la voy a seguir conectándome para Pues gracias a Dios, y estoy segura que así va a ser, que cuando nos acercamos más a las cosas que nos edifican, pues hay crecimiento espiritual en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, pues bienvenida. ¿Alguien más que se haya conectado por primera vez? Creo que no, ¿verdad? Creo que ya todas hemos entrado en otras ocasiones. Bueno, amadas, pues entonces vamos a despedirnos. Adelante, Marce, si nos despides en oración, por favor. Bueno, papito Dios, primero que todo quiero darte las gracias, Señor, por tu palabra, porque nos recuerda, Señor, que no estamos solas, que tú, Señor, eres ese buen pastor que cuida de nosotros las ovejitas. Padre Celestial, oro por cada una de mis hermanas que están aquí conectadas, oro por sus vidas, que seas tú, Señor, llevándolas, guardándolas, protegiéndolas, guiándolas. Sé tú, Señor, ese castillo fuerte, Señor, esa fortaleza en sus vidas, Señor. Ayúdanos, papito Dios, a no flaquear. Aumentanos la fe, Señor. Ayúdanos así llegue esos tiempos de angustia, de miedo, Señor. Tu palabra, Señor, llegue a nuestros pensamientos, Señor. Y tú nos des esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, ese amor, ese gozo, Señor, en medio de las dificultades. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti, Señor, a confiar en ti, Señor, a echar fuera de nuestras vidas todo temor, Señor. Todo temor, papito Dios, porque el temor no es tuyo, Padre. Tú no quieres que seamos presas, Señor, del temor, Señor, sino que aprendamos a descansar en ti, Señor. Todas las peticiones que mis hermanas en este momento, Señor, te están haciendo, te ruego que esas oraciones, Señor, sean contestadas. Te ruego, Señor, que tú las guíes, que tú les muestres el camino, los pasos que deben hacer, Señor. Que seas tú, Señor, conduciéndolas
y dándoles ese descanso, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y te pido que bendigas a cada una de estas familias que ellas representan. Bendigas, Padre Santo, nuestra iglesia, nuestra congregación, a nuestro pastor, Señor, y a su esposa Normita, Señor. Esta oración la hemos hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.